Bendito sea Dios. Aleluya. Gracias. Gracias. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Aleluya. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. Buenos días, Ana Luzardo. Un abrazo grande para ti, toda tu familia, que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Buen día, Hugo, buen día. Un abrazo grande para ti y toda tu familia. Que Dios los bendiga, los guarde en este día. Allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi Padre adorarás.
esta paz de Dios vino como el mundo, el cual va sin rumbo a sus lados. Y si yo me fuere a preparar todo, volveré de nuevo para que conmigo vosotros estéis. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Buenos días, amados hermanos. Acá estamos nuevamente. Hoy, con un poco de sueño, tuvimos ayer la reunión final de este año de hombres y mujeres de fe. Tuvimos allí en Progreso, amados hermanos, y vinimos como a las 12:30 de la noche, cerca de la 1 de la mañana. Hermanos, maravillosa reunión tuvimos entre los pastores, entre las siervas, las pastoras, ¿verdad? Dios se movió de una manera maravillosa, hermanos. Hablamos muchas cosas, ¿verdad? Misterios, como dice la palabra, ¿no? Cuando se reúnan, estén hablando mi palabra, con salmos, con himnos, ¿verdad? Y tuvimos una noche maravillosa junto a los hermanos, agradecido a Rubén, Alicia, que se hizo allí en su casa, ¿verdad? Con el amor, con el cariño que siempre todos los hombres y mujeres de fe nos reciben cada vez que nos reunimos una vez por mes. Y son unas reuniones preciosas, hermanos, de pastores, amigos. Hace 8 años, ¿verdad? Que ya estamos, hermanos, haciendo esas reuniones donde nos pedimos consejos, donde hablamos de la palabra, donde salimos edificados, ¿verdad? Unos a otros abrazándonos, orando, llorando juntos, hermanos, y buscando esa unidad en el espíritu, ¿verdad? Como dice la palabra, Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno. Pero la unidad es en el espíritu, ¿verdad? Y ayer hablamos de muchos misterios, de liberación, bueno, maravilloso lo que contaba un pastor, lo que contaba otro pastor, lo que contaba una sierva, lo que contaba otra sierva, ¿verdad? En el área de la liberación, hermanos, testimonios que uno nunca había escuchado, ¿verdad? Y bueno, también nosotros que nos usan esa área de liberación, de sanidad, también dando testimonio, ¿verdad? De todo lo que Dios hace. Y qué lindo, hermano, vinimos edificados. Estoy con sueño, no lo discuto, me acosté a la 1 de la mañana, pero gozosos, felices, hermanos, porque hay un grupo de pastores, ¿verdad?, que buscan agradar a Dios, tener el corazón como el corazón de Dios, ¿verdad? Y para ser pastor es difícil, no es fácil, hermano. Buenos días, Janet, buenos días, saludo a Geraldo. Hermano, no es fácil ser pastor. Uno tiene que tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios tiene que trabajar con nosotros, ¿vio? Dios tiene que trabajar con nosotros para darnos ese corazón. Es como aquella mamá, ¿verdad?, que va a tener el primer hijo, ¿verdad? Aquel papá, que la mamá va a tener el primer hijo y hermano, que llora de noche,
que está dolorido y no sabes lo que es, hermano, y a veces te pones a llorar junto con ellos porque, ay, ¿verdad? Uno tuvo 4 hijos y, ¿cuántas veces me fui, hermanos? Me fui a trabajar sin dormir, hermano. Y así se forma una mamá, así se forma un papá, ¿verdad? No hay un libro que te enseñe cómo ser papá, cómo ser mamá. Y allí vas, ¿verdad? Formándote como papá y como mamá, amando a aquellos hijos. Bueno, el corazón del pastor, hermano, tiene un manual, ¿verdad? Que te dirige, ¿verdad? Pero es un ministerio con lágrimas, es un ministerio, hermano, que a veces tenés el gozo de ver a los hermanos felices y de repente, hermano, ve a los hermanos que han bajado en la oración y están chaucha, y vos te ponés a llorar con ellos. Señor, levántalo, Señor, fórmate en ellos, aumentale la fe, ¿no? No es fácil ser pastor, por eso tenemos que reunirnos los pastores para estar hablando del ministerio, estar hablando de un problema, de otro problema, aconsejándonos unos, aconsejándonos otros, ¿verdad? Porque hay del pastor solitario que no recibe consejos, ¿verdad? En la multitud de consejos está la sabiduría, hermanos, y que el Señor nos ayude. Por eso hoy estoy bastante cansadito, pero feliz de estar con ustedes, amados hermanos, porque no hay cosa más hermosa que predicar la palabra. Cansado, no cansado, que te duela algo, no importa. Vos sos feliz predicando la palabra. Y yo soy dichoso, soy feliz por predicar la palabra, hermanos queridos, y sé que ustedes también, porque están allí, no están por gusto, porque el Espíritu Santo los ha traído allí, y a todos aquellos hermanos que van a estar escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos, no hay gozo más grande que predicar la palabra. No hay gozo más grande cuando hablas de las cosas del reino, hermano. No hay cosa más dichosa, más feliz, ¿verdad? Por eso los apóstoles, hermanos, los perseguían, los apedreaban. Bueno, hacían cualquier cosa con los apóstoles. Y ellos no miraban para atrás. Ellos no miraban para los costados. Ellos miraban que tenían que anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Y hermano, le daban cada paliza. ¡Ay, Señor mío! ¿Verdad? Y ellos se gozaban de las palizas porque llevaban las marcas de Cristo. Hermanos, qué lindo es cuando llegamos a esa altura espiritual, ¿verdad? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando llegamos a esa estatura espiritual, y todos los días tenemos que seguir caminando para seguir más lejos, ¿verdad? En el camino del Señor, hermanos queridos, vos sos feliz, sos dichoso. Y si tenés que levantarte cansado, vos te levantás, porque vos sabés que el Señor ama a su iglesia, ama a su cuerpo, y el cuerpo somos nosotros. Tú vas a otra iglesia, el otro hermano va a otra iglesia, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, que el Señor en esta mañana nos hable, que el Señor esta mañana tome mi corazón, mi boca, y traiga palabra para ser edificados cada uno de nosotros, hermano. ¿Verdad? Buenos días, Analía, que te veo allí en el ícono, que la paz del Señor esté contigo y con toda tu familia. Y hoy vamos a hablar, hermano, cómo Dios cambia el carácter, ¿verdad? Una parte de la prédica va a ser cómo Dios cambia el carácter de una persona. Cómo Dios transforma a una persona con su misericordia, con su bondad, a veces sacando la varita para corregirnos. Pero cómo Dios cambia el carácter de una persona. Hoy vamos a hablar del apóstol del amor. Y luego vamos a seguir predicando, pero vamos a hablar una parte del apóstol del amor. Usted sabe que Juan era rudo, era más rudo que yo. Era bravísimo Juan. Era bravísimo. Hermanos, y llega a pedir a Dios, a Jesús. Señor, quiere que oremos y caiga fuego del cielo para que los mate a todos. Ese era el carácter, hermano.
cuando se encontraba rechazado Juan, ay, 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 hermano. Y cómo el Señor, en su infinita misericordia, trabajó con Juan de tal manera, hermano, que él en uno de los pasajes bíblicos dice, yo quiero que Juan quede hasta que yo venga. Juan, con toda esa energía de ser joven, de llevarse al mundo por delante, le llamaba el trueno, fíjense, ¿verdad? Juan terminó recostando la cabeza contra Jesús. Y él venía cansado, Jesús, Juan también, y los discípulos, de caminar, de predicar. Se sentaba Jesús y él se sentaba al lado y ponía la cabecita. ¿Verdad? Que nosotros, cada uno tenemos nuestro carácter y Dios nunca te va a sacar el carácter. Dios te va a moldear el carácter. Nunca puedes orar, Señor, quítame el carácter, porque Dios no te lo va a quitar. Porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Uno tenía un carácter, el otro tenía otro, y otro tenía otro carácter. Uno tenía una manera de vivir, y el otro otra, y otro otra. Y Dios trata un trato personal con cada uno de nosotros. Señor, moldea mi carácter conforme a tu voluntad, ¿verdad? Entonces miren lo que dice acá, hermanos, y van a ver ustedes lo bravo que era este hombre, este muchacho, ¿verdad? Que fue el último apóstol, amados hermanos, al morir. Y fue el que murió de una manera natural. Todos los demás apóstoles murieron masacrados. Pedro murió cabeza abajo, ¿verdad? Lo iban a crucificar como a Jesús. Dijo, no, como el maestro no. A mí me crucifican cabeza abajo. Imagínense en qué muerte horrenda. De Pedro, a Jacobo le cortan la cabeza. Bueno, es impresionante. Pero Juan, ¿verdad? Dios lo deja para darle, después que lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Miren lo que tuvo que pasar Juan, ¿verdad? Y Dios después, en la isla de Pasmo, le da la revelación, el libro de Apocalipsis, y después muere en una muerte natural. Vamos a leer acá en San Lucas 9:51. San Lucas 9:51. Y dice así la palabra de Dios. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Jesús reprende, amados hermanos. ¿Verdad? Uno siempre está hablando de Pedro, que lo negó 3 veces y bueno. Pero Juan, el apóstol del amor, comienza de una manera, hermano, y Jesús lo reprende. Vamos a la Escritura. Cuando se cumplió el tiempo en que él había ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mire, si sabría Jesús lo que le iba a pasar, que dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos para ir a Jerusalén. Ahora, no se llevaban los judíos con los samaritanos. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, ¿verdad?, los envía a los samaritanos, hermanos, para hacer compras, para preparar, para ir a Jerusalén. Mas no le recibieron. Los samaritanos odiaban a los judíos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Su aspecto, cómo venían, cómo eran, cómo hablaban, sabían que eran judíos, ¿verdad? Pero eso también eran israelitas. Eso también era de la sangre de Israel. Era de una de las tribus, ¿verdad?, de Israel. Pero no lo recibieron. No lo recibieron. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué le vamos a dar? Comida a todos para que vayan a Israel, a Jerusalén. No le den nada. Que se mueran por el camino. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, miren el corazón de Juan, miren cómo comienza. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo
como hizo Elías, y los consuma. Juan los quería matar a todos. Ah, no me hacen caso. Vengo con el maestro. ¿Y ustedes quiénes son? Señor, ¿quiere que pidamos como Elías fuego al cielo y que los consuma todos? Ese era el corazón de Juan. Y terminó siendo el corazón más tierno después de Jesús en la Biblia. ¿Cómo puede dejar Dios tu corazón? ¿Cómo puede dejar Dios mi corazón si recostamos nuestra cabeza junto al pecho de Jesús y dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas? Hermano, hay muchas veces vemos un hermano que vos decís, va a ser difícil domar a este hermano, Espíritu Santo, yo no sé cómo vas a hacer. Pero terminan, hermanos, de una manera maravillosa, el Señor cambiando sus vidas, su manera de hablar, ¿verdad? Amando a Jesús sobre todas las cosas, ¿verdad? Nunca sabemos, hermanos, cómo Dios va a transformar una vida. Nosotros jamás podemos decir, esta persona no tiene perdón de Dios. Esta persona, hermano, no, jamás podemos decir eso. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, Jesús, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermanos, muchas veces en las iglesias, en los 5 continentes, ¿verdad? Un hermano hace esto, hace aquello otro, y los hermanos se enojan, se pelean, discuten. Amados hermanos, porque no se sabe qué espíritus son. El Espíritu Santo de Dios es amor. El Espíritu Santo de Dios tiene un amor sufrido, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, y Él es el que santifica, amados hermanos, las almas. Muchos se desvían, pero otros escuchan la voz de Dios y son transformados, ¿verdad? Entonces, nunca sabemos nosotros cómo el Señor, hermano, va a trabajar con cada hermano, ¿verdad? Y los samaritanos eran israelitas. Y Dios mandó a Jesús a salvar al pueblo de Israel. Y entre ellos estaban los samaritanos, amados hermanos. Entonces, quiero que ustedes entiendan, quiero que ustedes comprendan, un poquito más abajo en el 57, dice, los que querían seguir a Jesús, los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A veces nos apresuramos a hablar. A veces nos apresuramos, hermano, a decir, Señor, heme aquí, y después ponemos pero, ¿verdad? No podemos, hermanos, prometer y no cumplir. Pero mira lo que dice. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Es una palabra dura. Es una palabra, hermano, fuerte. Pero lo dijo Jesús. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ustedes saben, hermanos, que una de las cosas que cambió mi vida radicalmente fue cuando fui a la Argentina. Ustedes saben que allí donde yo fui,
La iglesia era 1500 personas, no como acá en Uruguay que son 4 o 5 y de repente hay una iglesia tiene 100. Pero, o de repente alguna tiene un poquito más. Pero allá se hacían 4, 5, 6, 7 cultos por día. Entonces los cantantes, el predicador, nunca iba a ser el mismo, siempre se cambiaba de músico, porque atendían distintos horarios de la iglesia. A veces llegabas y encontrabas, hermano, en 2 o 3, yo me quedaba para 2 o 3 prédicas, hermano, y de repente seguía de largo algún cantor o algún predicador. Y había un muchacho, hermanos, que cuando alababa a Dios no podía sostener las lágrimas. Era una presencia de Dios y tendría unos 24, 25 años. Y uno estaba siempre deseando que estuviera él. Ibas y encontrabas a otro. La presencia de Dios estaba. Pero ese muchacho tenía algo muy especial para la alabanza. Y cuando yo me iba a venir al Uruguay, me venía al mediodía, fui temprano a la iglesia, antes de venirme, ¿y quién estaba? El muchacho. Sí, yo me venía como a las 4 de la tarde, y a las 10 de la mañana, a las 11 yo fui a la iglesia. Y ustedes saben que cantó, hermanos, cantó que tocabas a Dios con las manos. Cómo bajó la gloria de Dios ese día, pero fue impresionante la presencia de Dios cuando ese muchacho abrió la boca y se puso a alabar a Dios. Hermanos, cuando termina de alabar a Dios, le dijo, amados hermanos, vengo de enterrar a mi hijo. Llorábamos todos. ¿Qué enseñanza me dejó el Señor yendo a la Argentina? Vino de enterrar a su hijo, pero puso a Dios en el primer lugar. No fue a hacer duelo con la mamá, ¿verdad? Sino ese muchacho de 24 años cantó y alababa a Dios de una manera maravillosa y termina diciendo, vengo de enterrar a mi hijo. Cuando yo leo estos pasajes bíblicos, me trae a memoria aquellos años que estuve en Argentina. Entonces, dejen que, como dice acá, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás exacto para el reino de Dios. Jesús enseñaba doctrina, hermano, enseñaba la palabra y él te mostraba que primero era amar al Padre. El amar al Padre es amar al reino, amados hermanos. Pero el Espíritu Santo va trabajando contigo, el Espíritu Santo va trabajando conmigo, como trabajó con Juan, amados hermanos, como trabajó con Juan, que Juan terminó siendo el apóstol del amor, ¿verdad? Y cada uno de nosotros no sabemos cómo vamos a terminar, ¿verdad? Si vamos a terminar como Pedro o vamos a terminar como Juan. Pedro fue otro que fue moldeado, ¿verdad? A través de muchas luchas, muchas pruebas, muchas dificultades. Él viene a ser uno de los apóstoles, ¿verdad? Que cuando vos lees las cartas de Pedro, te estremecen. Pero ¿cómo era Pedro? Era como yo, hermanos queridos. Pero Dios cambia el corazón, Dios transforma el corazón. Y entonces nosotros vemos un hermano, vemos otro hermano y vemos, es bravazo ese hermano, es bravazo. Pero nunca sabemos que ese hermano mañana Dios lo va a tratar con él, va a trabajar con él, hermano, y le puede dar un corazón como el corazón de David, un corazón agradable a Dios, ¿verdad? Como le hizo con Juan. Entonces, nosotros siempre tenemos que ver al hermano, por más bravo que sea, superiores a uno mismo.
A esa consigna Dios nos llama. Ahora quiero hablar, hermanos, de los samaritanos. Yo estuve escribiendo acá, amados hermanos. Vamos a ir a Lucas. A ver, espera un poquito. Lucas 10:25. A ver qué nos dice Lucas 10:25. Jesús toma una ilustración, ¿verdad? Tomando como ejemplo a un samaritano. Y los samaritanos odiaban a los judíos y los judíos odiaban a los samaritanos. Sin embargo, nuestro maestro, ¿verdad?, toma como ejemplo a un samaritano, al buen samaritano. Eso lo encontramos en Lucas 10:25. Y dice así, el buen samaritano. Siempre acuérdense en que no se llevaban, pero Jesús vino a unir. Jesús vino a hacer que las 12 tribus amaran al Padre. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, no era cualquier cosa, era un intérprete de la palabra de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tomándole el pelo a Jesús. Entonces Jesús le nombra el samaritano. Era bandido Jesús, era bandido. Podía haber nombrado otra cosa, pero le nombra lo que ellos no querían. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice el Señor. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, le dice Jesús al intérprete de la ley. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y acá viene el tema. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales los despojaron e hiriéndole se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote. Descendió uno de ustedes, un sacerdote, le dice Jesús. Era bandido Jesús. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Buenos días, María Yaque. Pasó de largo. Asimismo, un levita, un cantor de ustedes. Vos que sabés la ley, que sos un intérprete de la ley, ¿verdad? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, o sea, plata, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué tremendo, hermano. Cuando nosotros vemos a Juan y a Jacobo, Señor, ¿quieres que enviemos, que pidamos fuego del cielo y que los matemos a toditos los samaritanos? Que no quede uno. Ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora, Jesús se enfrenta a los intérpretes de la ley, amados, saduceos, fariseos, al Sanedrín, a
todo aquello que era la cúpula de Israel, amados hermanos, y les pone como referencia a un samaritano que ellos odiaban. Las cosas que hace Jesús, cosas que son misterios, le podía hablar de otra manera, pero le puso aquello que más le dolía a ellos. ¿Qué les quería decir? Que ellos no tenían misericordia como sacerdote, como intérprete de la ley, no tenían misericordia de los samaritanos. Pero Dios los amaba. Dios los amaba. Y ellos no usaban la misericordia ni el justo juicio de Dios. Obraban humanamente conociendo la palabra. Hermano. Y cuando vamos a Juan 4, acá encontramos algo maravilloso, amados hermanos, como nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Siempre acuérdense lo que dije al primero, que Juan nos quería matar a todos, ¿verdad? Pero Dios tenía un proyecto maravilloso para los samaritanos. Dice Jesús y la mujer samaritana. Esto lo encontramos, ¿verdad?, en San Juan 4. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba. O sea que Jesús nunca bautizó, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío? Mira lo que dice la mujer samaritana. Vino una mujer samaritana a sacar, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Tú sabes que nosotros no nos llevamos. Si hay odio entre nosotros, ¿cómo tú me vienes a pedir agua a mí? ¿Verdad? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Le dijo la mujer, si me ven a mí hablando contigo que soy judío, me van a apedrear, me van a matar. Si vos sabés que hay una enemistad entre nosotros, ¿cómo me vas a pedir agua? ¿Verdad? Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella le hablaba humanamente, Jesús le estaba hablando espiritualmente. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? La mujer como que enojada, ¿verdad? ¿De qué me estás hablando? No te entiendo nada. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Ahí empezó a entender, ahí el corazón empezó a aflojar, ¿verdad? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Mira,
hermana. Ella no entendía nada de lo espiritual. Jesús le estaba hablando espiritualmente. Ella no quería venir a sacar más agua del pozo porque era hundísimo, ¿verdad? Vaya a saber cómo le quedaban los brazos de estar tironeando los baldes hacia arriba. No creo que hubiera una rondana para bajar por una rondana. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, con tanto amor. Ahí le empieza a mostrar que él era algo muy especial. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer le habla bien, le responde bien. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. La desarmó a la mujer. Le conocía la vida, ¿verdad? Como Jesús te conoce a ti, me conoce a mí. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, era el 6º. Era tremendo Jesús. Esto has dicho con verdad, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, claro. Hablando claro en plata, espiritualmente la desnudó. Le dio a entender que sabía toda su vida y que él no era un hombre común, ¿verdad? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, le dice Jesús, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. La salvación viene para nosotros de los judíos, tanto para ti como para los samaritanos. Qué tremendo, hermano. Y ahí Jesús le dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Ahí ya la desarmó totalmente. La mujer hablaba carnalmente y Jesús le dijo que Dios era espíritu. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Qué maravilloso Jesús, ¿verdad? Yo soy ese Cristo. Yo soy el Salvador de los samaritanos. Yo soy el Salvador, pero la salvación viene de los judíos. El que habla contigo. Fíjense que muy poquitas veces Jesús habló haciendo saber que Él era el Mesías, más bien Él se escondía. Pero para llegar al pueblo samaritano tuvo que usar a esta mujer, hermanos, cuando Juan quería pedir fuego del cielo y quemar a todos los samaritanos. Vayan entendiendo cómo arranqué el mensaje. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O que hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Hermanos, y dejar el cántaro es dejar nuestro pasado, nuestro orgullo, nuestro ego,
el que yo soy fulano, que yo soy mengana. Dejó el cántaro. Dejó el cántaro. La palabra de Jesús le penetró al espíritu, al alma y al cuerpo. Dejó el cántaro. El orgullo, la vanagloria, que son samaritanos. Cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros, hermano. Por eso el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltezca será humillado. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: venid, venid, hermanos, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Me desnudó, me dijo todo. Vengan a verlo, vengan a verlo. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?, dice ella, ¿no? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, ¿verdad? Maestro, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y esto es para nosotros. Nuestra comida es hacer la voluntad del que nos envió, desde el que nos compró, el que nos tenía, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, escogido y predestinado, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Mientras nosotros no comprendamos eso, estamos comiendo cualquier comida. Pero tenemos que saber cuál es la comida, y la comida es hacer la voluntad del Padre. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y cada uno de nosotros, como dijo Pablo, he acabado la carrera. Tenemos que acabar, ¿verdad?, en esta tierra haciendo la voluntad de Dios. Que Dios, hermano, nos ayude a entender lo que estoy hablando. Es muy profundo, hermano. Es vianda, no es leche espiritual. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Los discípulos estaban, hermanos, no entendían nada. He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto sí es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Creyeron en él por la palabra de la mujer. Amados hermanos, y eso es lo que Dios usa, tu palabra, o sea, tu boca, tu lengua, tu corazón, hermanos queridos, a través del Espíritu Santo, para que las almas se conviertan. No, la mujer no tiene derecho a predicar. No, la mujer no tiene derecho. ¿Quién te dijo eso? Acá tenés una mujer, amados hermanos, que salió alborozada, diciendo: encontré el Mesías, que no me despreció. Amados hermanos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer. Y muchos tienen que creer en Jesús por la palabra que sale de nuestra boca. A eso fuimos llamados, a predicar el Evangelio a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, amados hermanos. Sí, pero soy mujer. Hermanos, acá tienes una mujer que fue la primera evangelista. Fue la primera evangelista. Así como Esteban fue el primer evangelista, acá tenés una mujer. Cuando te digan la mujer no puede predicar, no entienden nada.
Ah, la mujer, la mujer, la mujer. Hermano, dejémonos de machismo y vamos a escudriñar la palabra. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Le rogaron. Miren cuando el Espíritu Santo abre el corazón de una ciudad, de un pueblo. Amados, por la boca de una mujer que escuchó, abrió el corazón al que le estaba hablando, y era Jesús. Amados hermanos, a él, y le rogaron que se quedase con ellos. Y quedó allí 2 días. ¿Se acuerdan lo que hablé al principio? ¿Se acuerdan que Jesús mandó a Samaria a preparar todo para entrar a Jerusalén? Y vieron que eran judíos y los echaron. Ahora rogaron que Jesús entrara en su ciudad. Qué lindo Jesús, ¿verdad? Y Jacobo y Juan. Señor, nos negaron. No quisieron darnos nada para entrar a Jerusalén. ¿Quiere que pidamos fuego del cielo como Elías y los consuma a todos? Hermano, ¿qué propósito tenía Dios con los samaritanos? ¿Qué propósito divino? ¿Cuántos pastores? Un alma se va de la iglesia y no deja de orar. Y deja de orar. Deja que se vaya. Un alma que se va de tu redil, de donde Dios te puso. Tienes que seguir orando por ella. Tienes que seguir clamando por ella. Porque puede pasar lo mismo, hermano, que con los samaritanos. Dios mañana va a tocar a esa mujer, va a tocar a ese hombre. Hermano, no lo critiques, no hables mal de él. Al contrario, Padre, abrázalo. Padre, abrázala. Padre, no permita que se pierda. Señor, dale sueños, dale visiones, tráelos con tus lazos de amor, ¿verdad? El Señor sabe lo que va a hacer, porque nosotros no conocemos lo que Dios va a hacer con cada hermano. Pero nosotros tenemos que amar, hermanos, aun aquel que nos desprecia. Nos fuimos llamados a ser castigadores. Tuve un pastor, hermanos, que cuando un alma se iba de la iglesia, él nos decía a todos, déjala que se vaya. ¿Sabes cómo va a venir? Va a venir toda rota. Déjala que se vaya. Nos enseñaba que no oráramos por ella. Nosotros nos mirábamos con Mari, con la sierva, y no podíamos creer lo que nos decía. Y era un pastor usado por Dios, usado por Dios. Pero no había sido transformado, ¿verdad? ¿Qué estaría pensando Juan, que estaba allí, que los quería matar a todos? ¿Qué estaría pensando Jacobo, que los quería matar a todos, que viniera fuego y los quemara vivos? Viendo esa obra de Jesús y viendo cómo los samaritanos le rogaban para que fuera, y estuvo 2 días con ellos. Quiere decir que todos los discípulos, hagan la película ustedes, Jesús no caminaba solo, caminaba con los discípulos. Quiere decir que aquel Juan y aquel Jacob, que quería pedir fuego para que los matara a todos, ¿verdad?, tuvo que ir con Jesús a Samaria. Y así hace muchas veces Dios con nosotros, hermano querido. Por eso tenemos que ser humildes, que sea el Espíritu Santo obrando, que sea el Espíritu Santo llevándote de su mano, amados hermanos. Y decían, mire, y creyeron mucho más por la palabra de él. Creyeron mucho más por la palabra de él, de Jesús. Y decían a la mujer, los samaritanos le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído, hemos abierto los oídos.
Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquellos samaritanos se peleaban, se odiaban con los judíos, pero la salvación viene de los judíos. Por eso hay tanto odio contra los judíos. Por eso los otros días mataron allí en Australia. Hay odio contra el Hijo de Dios. Hay odio contra aquellos, ¿verdad?, que son de la sangre judía, amados hermanos. Odio, ¿verdad?, como hubo en Hitler y en cuantos más. Y va a seguir el odio, va a seguir. Porque, hermanos, la palabra de Dios habla que Jesús es la luz. Y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y es lo que estamos viendo ahora. Aman más las tinieblas que la luz. Y matan a aquellos, hermanos, que están llevando la palabra de Dios. Y también a los judíos, que son inconversos. Amados hermanos, el odio hacia el judío, el odio hacia los cristianos. En México, arrasando con iglesias enteras, matando, violando, es espantoso. En este momento, 2025, lo que están haciendo los musulmanes con los pastores, con las iglesias, hermano, en otras partes del mundo. Odio, odio. ¿Por qué? Porque se predica amor, porque se predica la verdad, y ellos aman más las tinieblas que la luz. Pero en el mundo tendrás aflicción. Pero confía, dijo Jesús, yo vencí al mundo. Ellos podrán matar tu cuerpo, pero no pueden matar tu alma. Tu alma es mía, dijo el Señor. Amados hermanos, que Dios nos ayude a no discriminar a nadie. Nunca discrimines a nadie. Nunca. Porque nunca sabes lo que Dios va a hacer con aquel hermano o con aquella hermana que es un diablo dentro de la iglesia, pero Dios la puede llevar a las alturas, amados hermanos, y ser mañana un pastor, un evangelista, un misionero, mejor que uno mismo. Porque el que cambia los corazones es Dios. El que da los ministerios es Dios. El que da los talentos es Dios. Y nada es nuestro. Entonces, cuando ves un hermano que aceptó a Cristo y es muy difícil, orá por él. Señor, fórmate en él. Señor, fórmate en sus pensamientos. Señor, derrama de tu Espíritu Santo. Señor, trata con el carácter de él, moldéalo. Señor, ese carácter, ayúdalo. Ese es el deber de cada uno de nosotros, amados hermanos. El Señor es el que se encarga de la cizaña. Nunca te olvides. El Señor es el que se encarga de la cizaña. No somos nosotros. Me escuchó pastores, no, echado hermanos dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a no ser como Jacobo y Juan, ¿verdad? Sino ser como Juan, después que Dios lo molió, el apóstol del amor. Y yo quiero que Juan quede hasta que yo venga. Y tú, Lourdes, que estás allí, gloria a Dios, tienes que ser ese Juan. Y Jané está allí, tiene que ser Juan. El Totito tiene que ser Juan. Jaques, ¿verdad? Y todo eso es lo que estoy viendo en este momento. Y todos los hermanos que están allí yo no los veo. Señor, pon un corazón agradable a ti. Transforma mi corazón. Dame un corazón conforme al corazón de David, al corazón de Juan. Hermano, oraciones que tenemos que hacer. Señor, cambia mi corazón y pon un corazón de carne. Si habrá cambiado el corazón, hermano, de Juan, el trueno, el arrebatado era Juan, y terminó siendo el apóstol del amor. Por eso, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos fortalezca todo y que no nos llevemos por vientos de doctrina, sino lo que dice la palabra, hermano, lo que dice la palabra. Hermanos, se acerca el programa 1000, amados hermanos, así que estén orando por el programa 1000,
hermanos, por el programa 999. Ayer estuvimos en la comida con el pastor Noé y está re gozoso para venir a hacer el programa 999 el día 22, amados hermanos. Así que estén orando para que Dios dé palabra, ¿verdad? Para alimentarnos a todos nosotros a través de estos siervos del Señor. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Los amo, los quiero y juntos vamos a crecer. Más allá de los ministerios que tenemos que crecer en la palabra. Amados hermanos, que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.